Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Informe sobre política antidrogas presentado hoy por la Casa Blanca en los Estados Unidos revela que Colombia logró romper en el 2018 la tendencia creciente de los cultivos ilícitos. Hemos logrado detener la tendencia alcista, eso es cierto. Pero ahora debemos ir más allá. Debemos ir por el objetivo de reducir los cultivos ilícitos. Y eso lo haremos con toda seguridad, utilizando todas las herramientas, pero también respetando siempre las normas constitucionales, las normas legales y las decisiones jurisprudenciales de nuestras cortes y en especial de nuestra Corte Constitucional. Las cifras indican que en el 2017 las plantaciones ilegales llegaron a las 209.000 hectáreas y en el 2018 disminuyeron a 208.000. En este gobierno vamos a demostrarle a los colombianos que sí somos capaces de acabar el cultivo de droga en Colombia, afectando todos y cada uno de los eslabones de esa cadena, el procesamiento y especialmente también persiguiendo el lavado de activos. De manera simultánea, fue dado a conocer el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el cual denuncia que la producción mundial de cocaína aumentó en un 25% entre los años 2016 y 2017, siendo Colombia el responsable del 70% de la droga que se consume en el mundo entero. En el año 2017, el 38% de las incautaciones de cocaína en el mundo tuvo lugar en Colombia. La producción de cocaína global llegó el mismo año a 1.976 toneladas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, Pierre Lapac, explica los resultados y el significado que tiene esta investigación realizada por la ONU. El prestigioso politólogo e investigador en temas relacionados con economías criminales y desarrollo rural, Daniel Rico, analiza ambos informes, sus alcances y las conclusiones que dejan para la lucha que libra el planeta entero contra el tráfico de sustancias psicoactivas. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, los resultados que arrojan dos informes que fueron revelados el día de hoy y que están relacionados con la producción y el tráfico de drogas en el mundo. El punto clave, el común denominador en ambos documentos que generan debate y que analizaremos hoy aquí en el programa La Noche, es Colombia y el progreso en la lucha contra los cultivos ilícitos que presentó este país en el último año. La noticia, el primero de estos informes fue realizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Las cifras son desalentadoras. El documento de las Naciones Unidas señala que entre el año 2016 y el año 2017 la producción de drogas en el mundo aumentó un 25%, siendo Colombia el responsable del 70% de la cocaína que se trafica y se consume en el mundo entero. La noticia, el segundo informe es el de la Casa Blanca. Esa investigación reveló que en el 2018 las cosas mejoraron para Colombia en lo que tiene que ver con el control y la erradicación de plantaciones ilícitas y la producción de coca. De 209.000 hectáreas en el 2017, ese país suramericano pasó a 208.000. El punto clave de esa noticia. Esta cifra es alentadora, teniendo en cuenta que por primera vez en 6 años, Colombia logró frenar la tendencia al alza que mostraban cada año los cultivos ilícitos en Colombia. La situación sigue siendo crítica y Colombia continúa siendo el país con más cultivos de hoja de coca en el mundo. Pero por primera vez, desde hace 6 años, un informe de la Casa Blanca revela un quiebre en la tendencia al aumento. Es decir, que los cultivos ilícitos se estabilizaron e incluso redujeron. Veamos la estadística que reveló la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas con corte al año 2018.
Durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas con coca, una leve reducción frente a las 209.000 que contabilizó la oficina estadounidense en el año 2017. En 2016 se contabilizaron 188.000 hectáreas, en 2015 159.000 hectáreas, en el 2014 112.000, en el 2013 80.500 hectáreas, mientras que en el 2012 78.000 hectáreas. La noticia para el gobierno, para nuestro gobierno y para el país, creo yo, y estoy segura, es muy positiva, pues muestra de alguna manera que el gobierno del presidente Duque logra romper la tendencia creciente de una manera exponencial de cultivos ilícitos en nuestro país. Pero no solo hubo un punto de quiebre en el aumento de hectáreas de coca cultivadas. El informe también revela que la producción de cocaína se redujo levemente. De 900 toneladas métricas en el año 2017 a 887 toneladas en el 2018. Hemos logrado detener la tendencia alcista, eso es cierto. Pero ahora debemos ir más allá. Debemos ir por el objetivo de reducir los cultivos ilícitos. Y eso lo haremos con toda seguridad, utilizando todas las herramientas, pero también respetando siempre las normas constitucionales, las normas legales y las decisiones jurisprudenciales de nuestras cortes y en especial de nuestra Corte Constitucional. El gobierno manifestó que el informe de los Estados Unidos demuestra confianza y credibilidad en el gobierno de Colombia. Esto luego de diferentes reacciones del presidente Donald Trump, que incluso había llegado a amenazar con desertificar a Colombia si no se detenía el aumento de los cultivos ilícitos. Y vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo, con la misma dedicación en medio de circunstancias muy difíciles, pero el hecho de que por primera vez en 6 años deje de incrementarse el número de hectáreas de cultivos ilícitos demuestra que se están haciendo bien las cosas y que hay que continuar actuando en esa dirección. La administración de Iván Duque también aprovechó para mostrar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos. Reveló que se han destruido 66.528 hectáreas de coca entre agosto de 2018 y junio de 2019. Reveló que entre agosto de 2018 y junio de 2019, Colombia pasó de 33 a más de 100 grupos móviles de erradicación. Señaló que la fuerza pública logró la incautación de 332,5 toneladas de cocaína y que se destruyeron 5.072 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas. Además, que desde el 1 de octubre de 2018 se han logrado 36.628 capturas asociadas al delito del microtráfico. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Cultivos Ilícitos y respondiendo a la siguiente pregunta a propósito de estos dos informes conocidos hoy sobre cultivos de hoja de coca en Colombia, su producción, consumo e impacto en el mercado ilegal. ¿Usted cree que son suficientes las herramientas con que cuenta el Estado colombiano para luchar contra los cultivos ilícitos o son necesarios otros mecanismos? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas. Me acompañan los estudios de NTN 24, Jairo Libreros, reconocido analista permanente de NTN 24, consultor y columnista. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Está con nosotros profesor Libreros Daniel Rico, es director de C-Análisis, politólogo e investigador en temas relacionados con economías criminales y desarrollo rural. Daniel, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para ti y para Jairo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Daniel, comienzo con usted haciendo una primera lectura de lo que representan estos dos informes. Vamos a comenzar analizando el que acabamos de ver en esta nota periodística, el informe que ha presentado la Casa Blanca y que muestra que según mediciones del año 2018, es decir, del año pasado, estas estadísticas muestran una reducción en el área total sembrada con cultivos ilícitos en Colombia. Al mismo tiempo presenta una reducción en la producción potencial de cocaína en este país suramericano. Daniel, para usted, ¿qué representan estas estadísticas que ha mostrado los Estados Unidos en las últimas horas?
Pues Jefferson, la verdad es que esto no son buenas noticias para el país, esto no son buenas noticias para la fuerza pública, que hizo un esfuerzo descomunal el año pasado, más de 50.000 hectáreas erradicadas manualmente, con un costo humano muy importante, casi 10 policías perdieron la vida haciendo estas labores de erradicación. Además de eso, tuvimos unos recursos importantísimos, cercanos al billón de pesos, en temas de desarrollo alternativo y programas de sustitución. Y el resultado o el balance que estamos viendo es una reducción de 1.000 hectáreas, en un esfuerzo en que el gobierno anterior nos prometió casi 100.000 hectáreas impactadas o afectadas para ser erradicadas, y estamos viendo solamente una reducción de 1.000 hectáreas. Entonces, contrario a las intervenciones que hemos visto anteriormente, esto no son buenas noticias. Que sigamos en un boom cocalero, eso no son buenas noticias. Ahora, pudieron ser peores, pudo haber seguido creciendo y pudo ser, pero no podemos tener esa lectura conformistas, y tenemos que hacer una lectura que es que hace 4 años teníamos unos indicadores en que estábamos entre 70.000 y 80.000 hectáreas y ahora estamos hablando más de 200.000, o sea, estamos 3 veces por encima de la media histórica de este país. Entonces, desafortunadamente, esto es malas noticias por todos lados, y especialmente un tema en que ha sido recurrente, y es que esto es muy malas noticias para los empresarios de este país, para la industria, que tiene que enfrentarse a una industria de lavado de activos que va a seguir trayendo cada vez más recursos de otros países y mercancías y contrabando. Entonces, esto realmente no es un mensaje en lo que vamos a alegrarnos, o por el contrario, esto es un mensaje en el que debemos empezar a redefinir y replantear la estrategia antinarcóticos en Colombia. Jairo Libreros, ¿cuál es su lectura? Yo estoy de acuerdo con Daniel, sin lugar a dudas, el mensaje que está llegando no solamente a los colombianos, sino de manera particular a la comunidad internacional, es que la situación en Colombia sigue siendo crítica, no solamente por el cuenta de la extensión de los cultivos ilícitos, sino por esa cifra tan fuerte, el 70%, Jefferson, que tú presentabas, relacionado con la producción que le corresponde a Colombia en términos del tráfico y del consumo de cocaína. Sin embargo, yo creo que el mensaje, aun cuando no es el que esperábamos, no es muy alentador, hay que tener en cuenta que por lo menos la intervención de la administración del presidente Iván Duque detiene la escalada, por lo menos el aumento de la extensión de cultivos que en estos momentos son utilizados de manera ilícita. Es solamente un punto interesante, es un punto que puede servir para la nueva administración, para reformular y quizás buscar mecanismos que sean mucho más ágiles, mucho más expeditos. Algunos hablan de cumplir los diferentes estándares establecidos por parte de la Corte Constitucional y habilitar el uso nuevamente del glifosato como un mecanismo que nos permita disminuir una situación que es dramática, que hoy día nos pone en una situación crítica en el plano internacional, pero que va a tener repercusiones mucho más fuertes, porque el impacto nacional en materia de corrupción y muy seguramente de generación de violencia puede escalar a situaciones que aspirábamos nosotros después de la firma del acuerdo de paz con las FARC nos iban a presentar. Yo estoy de acuerdo con Daniel, la información no es la mejor, no es la que esperábamos, pero aún así, en medio de la situación crítica, detener, así sea, la tendencia alcista en materia de crecimiento de cultivos ilícitos, quizás nos permita a nosotros buscar nuevos mecanismos y entrar a fondo y disminuir esta situación. Daniel, la tendencia del año 2013, es decir, en los últimos 6 años, era una tendencia al alza en lo que tiene que ver con el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Para usted representa un logro el hecho de que se haya logrado frenar y estabilizar en la última medición este número de hectáreas cultivadas, como lo planteábamos al comienzo, y para que nosotros entiendan el contexto, pasamos de 209.000 hectáreas a 208.000. El gobierno celebra esta cifra porque dice que no se creció, se frenó el alza y que de alguna manera se estabilizó. ¿Para usted eso es un logro? No, yo no veo la verdad ningún logro, porque es que esa estabilización se hizo a un costo humano, financiero importantísimo. Uno esperaría que una administración que está utilizando todos estos recursos, que está poniendo en riesgo a una cantidad importante de colombianos, que está haciendo una cantidad de estrategias, que recibió, y hay que reconocerlo, que el gobierno Duque recibió una política antidrogas absolutamente descuadernada y en el peor momento de su historia. Uno esperaría que estos correctivos tengan un impacto mucho mayor. Ahora, también es cierto que la evaluación y la medición de los Estados Unidos cubre hasta el 31 de diciembre. Entonces, hasta ahora se están viendo los primeros resultados del cambio de la administración. Solamente alcanzamos a cubrir un periodo de 3 meses de la administración de Duque. Pero creo que el error que podemos hacer es irnos a sentarnos a seguirle echándole culpas al gobierno Santos y a funcionarios como Rafael Pardo o como
o diferentes personas que tomaron decisiones equivocadas en la manera de cómo hacer los procesos de sustitución y la estrategia antinarcóticos y esa enorme división que existió, eso ya es pasado. Los colombianos se pronunciaron, eligieron un presidente nuevo y una de las razones por la que Iván Duque es presidente es porque propuso unos cambios en profundidad en materia de política antidrogas. Y el cuestionamiento que uno haría es ¿qué tantos de esos cambios se están dando? ¿Sí? ¿Qué tanto se reformó el programa de sustitución de cultivos? ¿Qué tanto se mejoró la erradicación manual? ¿Qué tantos recursos, capacidades, horas de vuelo, lanchas tenemos para la interdicción marítima? Yo la verdad es que no veo un cambio drástico entre una administración y otra, más allá del pronunciamiento y la intención del gobierno de utilizar la aspersión aérea. Aspersión aérea que 10 meses después todavía está bastante empantanada. Entonces, realmente este no es un momento de seguir repartiendo culpas, sino es realmente de pensar un país con 200.000 hectáreas de coca, todo termina en crisis, todo, la corrupción, sus instituciones, el riesgo de la población. Entonces, este es un momento en que realmente tenemos que plantearnos no como una visión optimista de que por lo menos la fiebre no siguió creciendo, sino que tenemos que plantearlo como hacia dónde vamos a construir un mejor Estado, porque es inviable con territorios que estén afectados de esa manera por el narcotráfico. Profesor Libreros, Daniel pone un punto de análisis y es esa evaluación de los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno para disminuir el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca. ¿Usted cree que las herramientas actuales que tiene el gobierno nacional son suficientes para disminuir los cultivos ilícitos en el país? Yo creo que no son suficientes. Yo creo que la administración de Iván Duque ha hecho un esfuerzo especial, pero creo que todavía se requiere, no sé si mayor creatividad al momento de ejecutar nuevas estrategias o articular mucho mejor las estrategias del pasado que permitieron en algún momento tener unas dimensiones de los cultivos ilícitos completamente diferentes a los niveles que se han alcanzado en estos momentos. Yo estoy de acuerdo con Daniel cuando dice, dejemos la administración Santos atrás y tratemos de concentrarnos en las actividades, en la reformulación de los diferentes esfuerzos que hace este gobierno, pero yo creo que este debate demanda en cierta medida buscar un fortalecimiento especial del Estado al momento de intervenir. Yo creo que se requieren nuevas estrategias o por lo menos la capacidad de articular los esfuerzos de una manera mucho más decidida. Ahora, el desafío es gigantesco. Estamos hablando de casi 208.000 hectáreas. Yo creo que es una situación muy crítica que no vamos a solucionar, me atrevería a decir, bajo la administración del presidente Duque, a menos que busquemos una salida que sea mucho más fuerte. Algunas personas consideran, y yo creo que se puede estudiar la necesidad, lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, de buscar legalizar el consumo, quizás quitándole lo que puede ser tentativo para el mayor lucro las personas que se dedican a este tipo de actividades. Otras personas consideran que es necesario fortalecer mucho más la capacidad de intervención, de interdicción y de sanción penal por parte del Estado colombiano, pero si mantenemos el esfuerzo tal cual como lo tenemos medido hasta el 30 de diciembre del año 2018, difícilmente vamos a revertir este tema. Daniel, ¿qué opinión tiene usted? ¿Las herramientas actuales son suficientes? O desde su perspectiva, ¿qué tipo de cambios cree usted que deben implementarse en esos esfuerzos para que se dé una cifra menor en la próxima medición, que me imagino que será la del año 2019? Sí, Jefferson, las herramientas claramente son insuficientes y yo veo al gobierno Duque con mucha iniciativa en el discurso, con mucho al presidente muy comprometido en este tema, pero yo no veo la misma reacción en sus ministros y en las personas que tienen que llevar la operación de este proceso. Entonces, en materia de herramientas, uno lee el Plan Nacional de Desarrollo, las metas que se trazaron, uno ve la ley de presupuesto, uno ve los presupuestos, uno ve cómo se está llevando a cabo el tema de la aspersión aérea, y uno lo que se encuentra es muchos vacíos, y yo resumiría que de alguna manera es todavía una actitud muy pasiva. Es una lógica de hacer un poco más de lo mismo y demostrar con unas cifras y unos indicadores en los que ya nadie confía, ya nadie cree que erradicar 100.000 hectáreas tenga ningún impacto. El impacto real está en intervenir los territorios de manera integral, como el presidente lo ha propuesto, pero es que en la realidad eso no se ve. Cuando uno va a Tumaco, cuando uno viaja por este país, cuando va a Putumayo, uno ve el Estado le ha tomado mucho tiempo y este gobierno no ha empezado a pasar la página y a replantear una estrategia mucho más integral y mucho más ambiciosa en ese sentido. Si nos quedamos bajo la inercia del gobierno anterior, pues vamos a tener resultados muy parecidos. Y este gobierno y este presidente fueron electos precisamente porque permitieron un cambio drástico en ese proceso. Yo marco un solo tema y es el ejercicio. Cuando uno mira los manuales o lo que se está sacando de política de seguridad o política antinarcóticos, la palabra corrupción no aparece por ningún lado.
La palabra de mecanismos de transformación integral del territorio tampoco. Entonces yo veo como una dinámica, y es un poco la invitación al gobierno nacional, aquí hay que empezar a pensar en serio en soluciones a escala en este proceso. Yo he estado de acuerdo y he manifestado que la aspersión aérea es un recurso necesario para algunas zonas del país, pero no es suficiente. Si uno no acompaña ese mecanismo, ese garrote, con acciones integrales de intervención en el territorio que no se están dando en la escala necesaria, pues va a ser muy difícil revertir esa tendencia. Y por el contrario, nos vamos a estabilizar en un nivel de narcotráfico muy alto como el que hemos experimentado en los últimos 2 años. Pues Daniel y profesor Libreros, vamos a analizar el segundo informe que fue presentado de manera simultánea el día de hoy por la Organización de Naciones Unidas. La reducción en los cultivos ilícitos en Colombia, que por primera vez en 6 años reportó el informe de la Casa Blanca con corte año 2018, contrasta con los niveles récord de producción de opio y cocaína que reveló un nuevo informe de la ONU con corte al año 2017. Según este último estudio, el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, escuchen muy bien, es de origen colombiano. Vean ustedes. El número de consumidores de opioides y personas con trastornos por consumo de drogas es mucho mayor de lo que se había calculado. Esta es una de las conclusiones más impactantes del Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU 2019. En el mundo hay unas 35 millones de personas que padecen trastornos por consumo de drogas y necesitan tratamiento. La escalofriante cifra es superior a la estimación anterior, que era de 30,5 millones de personas. Pero si estos números impresionan, el de víctimas también es preocupante. 585.000 personas perdieron la vida durante el año 2017 a consecuencia del consumo de drogas. También en el mismo periodo, según el informe de la ONU, hubo un incremento histórico en la producción de cocaína en el mundo. Los cultivos globales de hoja de coca en el año 2017 alcanzaron las 245.000 hectáreas. De acuerdo con el reporte, el aumento en la producción de cocaína fue impulsado desde Colombia. Veamos por qué. Según la ONU, con corte al año 2017, el 70% de la cocaína consumida a nivel mundial tuvo como origen el territorio colombiano. El informe señala que en 22 departamentos del país hay cultivos de coca, principalmente Nariño, Putumayo y norte de Santander. Otro dato para destacar es que el 38% de las incautaciones de cocaína del total incautado en el mundo tuvo lugar en Colombia. Los cultivos de hoja de coca en territorio colombiano llegaron a la cifra histórica más alta en 2017, 171.000 hectáreas. El incremento respecto a 2016 fue de 25.000 hectáreas, de acuerdo con el informe elaborado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y al mes de agosto de 2018, el estimado fue de 206.000 hectáreas sembradas. La guerra contra el narcotráfico la hizo fracasar el gobierno anterior precisamente por haber suspendido no solo la fumigación, sino también la erradicación manual, la erradicación forzosa, y nosotros estamos recuperando el tiempo perdido. A nivel mundial, según las cifras reveladas por la ONU este 26 de junio, el crecimiento de la producción de cocaína al año 2017 fue del 25%, con 1.976 toneladas de cocaína. Mientras que las incautaciones aumentaron en 74% en la última década, la producción creció en un 50%. Vamos inmediatamente a la ciudad de Bogotá, Colombia. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Pierre Lapac, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Señor Pierre, bienvenido a la noche. Buenas noches, ¿cómo está? Señor Pierre, me gustaría analizar con usted los resultados que deja este documento que asegura que la producción de cocaína en el mundo en el año 2017 fue de 1.976 toneladas, una cifra récord. ¿Qué incidencia tiene la producción de coca colombiana para que haya aumentado la producción mundial? ¿Qué cuota tiene en el mercado la cocaína colombiana? Básicamente, 70% de la coca, de la producción de hoja de coca, está físicamente en Colombia, 20% en Perú y 10% en Bolivia. Entonces, sí, claro que tuvimos un aumento de básicamente 25% del tamaño de la producción de coca y igualmente de la producción de cocaína a nivel mundial. En esos 3 países. Señor Pierre, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que aumentara la producción de cocaína
en Colombia? Hay varias razones. La primera razón es que hay un mercado. Quiere decir que hemos visto a nivel mundial un aumento del consumo de todas las drogas, no solo de la cocaína, pero de todas las drogas. Entonces hay realmente un mercado y hay que recordarse que hay tanto dinero involucrado, básicamente cerca de 80 mil millones de dólares solo para cocaína a nivel mundial. Eso realmente atrae muchísimos grupos criminales y es una de las razones. Otra razón es que ahora a nivel mundial es difícil de tener una distinción clara entre países productores, países de tránsito y países de consumo, porque realmente vemos ahora en países de tránsito que fueron solo de tránsito con producción de drogas. Entonces, el mercado mundial se cambió totalmente en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años y eso tiene obviamente un impacto en el aumento de la producción de cualquier droga. Daniel, ¿qué análisis hace usted de estas cifras? Hablamos de 1.976 toneladas de cocaína que fueron producidas y consumidas en el mundo entero durante el año 2018. Esta es la cifra que entrega hoy la Organización de Naciones Unidas. ¿A qué cree usted que responde este crecimiento en el mercado, en el tráfico, pero también al mismo tiempo en el consumo? Pues Jefferson, yo antes de responder tu pregunta quisiera hacer aquí un paréntesis y yo creo que es muy importante y es, a mí me sorprende del reporte de Naciones Unidas, que es un reporte con datos viejos desde el año 2017, y es que el delegado en Colombia de Naciones Unidas y sus pares en Viena no hagan ningún reconocimiento a su responsabilidad en este fracaso. Es, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, Naciones Unidas es el principal implementador de los programas de desarrollo alternativo en Colombia. El gobierno de Colombia les ha entregado más de 2 billones de pesos y estos programas han sido un absoluto fracaso. Naciones Unidas tiene una responsabilidad importante en los errores de focalización de los beneficiarios y ha generado una gran utilidad para ellos, pensando mucho más en la rentabilidad de estos programas y la plata, 135 mil millones que el gobierno de Colombia les entregó como utilidad al programa de Naciones Unidas, y entonces ahora vienen a evaluarnos y a recomendarnos y a decirnos como si el problema ellos no hicieran parte también del proceso de implementación. Entonces cierro este paréntesis, es mostrando un poco la dificultad que tenemos como un socio con Naciones Unidas, que para unas cosas es nuestro socio y para otras es nuestro evaluador, y ese ejercicio de implementar la política, además de evaluarse, es nefasto. Yo he venido insistiendo en este programa muchas veces en la necesidad de separar estos dos roles. Y lo segundo, ya hablando en temas de consumo, es realmente el consumo de cocaína está creciendo en todos los países de los que se tienen datos, especialmente en Australia, en China, en diferentes regiones, en Europa, y esto no va a parar de crecer. O sea, este es un producto que las razones por las que están llegando y la expansión de estas redes de narcotráfico se dan en buena parte porque hay unos mejores precios y hay unas cadenas cada vez más estables de generar cómo llegar estos productos al mercado. Y especialmente yo resaltaría yo creo que para nosotros en Colombia lo que debe ser importante no es solamente el consumo de cocaína, sino el consumo de otras sustancias que generan grandes repercusiones en salud. Algo de lo que casi nunca se habla. Casi nunca se habla de algo como es la ketamina, casi nunca se habla de algo como el fentanilo. Son dos sustancias que llegaron a Colombia y se están viniendo posicionando en el mercado de consumo de drogas, y eso es terriblemente problemático para las familias y los colombianos. Entonces, más allá de distraernos solamente en las estadísticas agregadas globales, yo creo que aquí hay mucho que hablar con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Justicia, porque no le puede pasar a Colombia lo mismo que le está pasando en Estados Unidos, donde tenemos más de 7.000 muertes por año de la combinación entre cocaína y fentanilo. Eso es un problema de salud pública inmenso. Dos de las conclusiones que deja este informe de la Organización de Naciones Unidas, que como bien lo precisa Daniel, es del año 2017. Es un informe que tiene cifras del 2017, el del 2018 aún no se conoce. Será publicado a finales de julio por la Organización de Naciones Unidas, pero dos de esas conclusiones indican que el consumo de drogas está generando más muertes que nunca, es el máximo histórico, según lo dice la ONU, y al mismo tiempo el mercado ilegal también está en el punto más alto. ¿Cómo cree usted que llegamos a esta situación y a qué cree que responde?
Jefferson, yo creo que las dos cifras son alarmantes. Durante mucho tiempo se pensaba que si bien el impacto negativo que producía el consumo de ciertas drogas ilícitas afectaba no solamente la vida, sino la salud de los ciudadanos, nos damos cuenta hoy que la repercusión en número de vidas y en número de personas afectadas es muy alta. Es más, los sistemas de salud también han tenido que tomar una carga especial en términos fiscales. Diferentes sistemas de salud se ven afectados por cuenta de esta situación, se requieren cada vez mayores recursos. De un lado, yo creo que no existen las suficientes campañas internacionales en materia de prevención de consumo. El tema de la oferta que en estos momentos afecta en materia de drogas ilícitas creo que está haciendo un daño especial y demuestra que no tenemos la suficiente capacidad para garantizar que este tipo de situaciones se llegan a dar. Y en segundo lugar, Jefferson, yo creo que no podríamos dejar a un lado el análisis sobre lo que han sido las estrategias para ganarle la guerra a las drogas. Yo creo que durante muchos años se ha cuestionado si realmente vale la pena mantener este tipo de esfuerzos desde el punto de vista de la interdicción en materia de seguridad pública como un mecanismo para acabar con el problema de las drogas. Yo creo que nos falta avanzar mucho sobre ese tema. No hemos logrado garantizar menores niveles de consumo, menores niveles de tráfico y algo que es muy sensible de las conclusiones que usted trae a colación. El daño en términos de la salud de los humanos sigue siendo muy delicada y no veo que exista por ahora, con el informe del año 2017, al menos un indicio que nos permita establecer que esta situación va a mejorar en el 18 o en el corto plazo. Es que, profesor Librero, según las cifras de la ONU entregadas el día de hoy, en el año 2017 murieron 585.000 personas. En el 2015 habían muerto 450.000. Hay un crecimiento bastante alto en la morbilidad como consecuencia del uso de drogas ilícitas. Voy a volver con Pierre Lapac, quien es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Pierre, ¿tiene la ONU en este momento conocimiento de cuántas hectáreas de hoja de coca fueron cultivadas en Colombia en el año 2018, es decir, el año pasado? Sí, son cifras que van a salir al final del próximo mes. Pero al final de 2017 fue 162.000 hectáreas de coca solo en Colombia. Pero el próximo censo va a salir al final de julio. Señor Pierre, con las nuevas cifras. Y yo puedo decirle que no va a bajar. Sí, no va a bajar. Desafortunadamente. Señor Pierre, ¿qué conclusiones saca la Organización de las Naciones Unidas en este informe frente a los esfuerzos que ha hecho Colombia para alejar a las comunidades rurales del cultivo de hoja de coca luego de la firma del acuerdo de paz? ¿Usted cree que estas acciones no cumplieron con su objetivo? ¿Fueron ineficaces? ¿No funcionaron esos programas? No, no se puede decir eso. Obviamente que no es completamente negro o blanco. Colombia hizo muchísimos esfuerzos sobre esos temas y hay que reconocerlo. Pero es un tema tan complicado, con tanto dinero involucrado, que obviamente es difícil de decir que las cosas no funcionan o funcionan. La cosa que va a funcionar es una política integral. Quiere decir con reducción de la demanda, con trabajo con las comunidades, con trabajo con los campesinos, con trabajo a nivel de la educación, trabajo a nivel de la salud, trabajo al nivel de la justicia, quiere decir policía y fiscalía, y obviamente al nivel de la erradicación, que sea forzosa o que sea voluntaria. Pero el tema principal aquí es la sostenibilidad. Hay que mover en un mundo donde la gente va a pasar de una forma voluntaria de una cultura de ilegalidad a una cultura de legalidad. Y eso no se puede hacer de un día para el siguiente. Eso se necesita un acuerdo que va a continuar por, no sé, 10, 15 años, por lo mismo. Yo se lo pregunto, señor Pierre, porque quizás cualquier analista podría afirmar que si esos programas hubieran funcionado, quizás Colombia no tendría ese lamentable 70% de responsabilidad en el mercado mundial
de la cocaína que se trafica y se consume en los 5 continentes. Igual, para mí no se puede decir eso de esta forma. Quiere decir que hubo esfuerzos que funcionaron, pero se necesita, si hablamos de erradicación, hablamos de una erradicación voluntaria y forzosa. Y sabemos que el problema principalmente es que cuando hay una erradicación forzosa, que sea fumigación o manual, el potencial de resiembra va a ser cerca de 40% en los meses que van a seguir. Pero si hay una erradicación voluntaria, básicamente va a bajar a 6%. Esos son hechos, es una realidad. Es porque se debe ir poco a poco, cambiar esta cultura, trabajar con los campesinos y al mismo tiempo luchar contra los grupos criminales que hacen tanto dinero. No son los campesinos que hacen dinero, son los grupos criminales. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Daniel Rico también nos acompaña hoy en el programa La Noche, director de ese análisis, politólogo y experto en temas relacionados con economías criminales. Daniel, en lo que tiene que ver con el número de incautaciones, este informe de la ONU que estamos analizando con el señor Pierre Lapac, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, asegura este documento que las autoridades incautaron en el año 2017 1.275 toneladas de cocaína. Estamos hablando de un 13% más, profesor Libreros. ¿Esto responde a un mayor trabajo de las autoridades? Profesor Libreros, ¿han mejorado la lucha contra el tráfico de coca en el mundo? ¿O quizás es una consecuencia directa de que haya crecido la cantidad de toneladas de coca que circulan por el mundo? Yo creo que es más el aumento de la circulación o por lo menos de la producción de coca a nivel internacional. Uno no puede descalificar los esfuerzos de diferentes aparatos de seguridad y de organismos de inteligencia que sin duda en materia de interdicción han demostrado que tienen mayores habilidades y que han logrado especializarse, tienen competencias que demuestran sus capacidades no solamente en el plano de América Latina, sino en otras latitudes. Pero creo que el crecimiento ha sido muy importante. Yo creo que la capacidad que tienen los diferentes carteles para producir y traficar la cocaína está demostrando que no tienen la más mínimo límite para garantizar que diferentes producciones se puedan llegar a los países de destino o por lo menos a los lugares que ellos escogen en materia de economías ilícitas para garantizar el abastecimiento frente a un consumo que sigue creciendo a nivel internacional. Yo creo que el esfuerzo de los organismos de seguridad sin lugar a dudas es importante, pero en este caso lo que más alarma es el crecimiento, no solamente de la producción y el tráfico, sino de manera particular del número de toneladas o por lo menos la métrica que se está utilizando para determinar el crecimiento casi en el porcentaje, el 13% que usted establecía en estos momentos. Un 13% de crecimiento más. Daniel Rico, ¿qué opina usted de esa cifra? También aseguran que en el año 2017 aumentaron las incautaciones y estos hallazgos de las autoridades en sus operativos llegaron a 1.275 toneladas. El país que más incauta cocaína en el mundo es Colombia y tal vez es uno de los países más efectivos en la lucha contra las drogas. Y esto hay que hacerle un reconocimiento muy sincero y muy profundo a la Armada de Colombia y a la Policía Nacional, que lo hacen con muy pocos recursos, con las uñas y con condiciones muy difíciles. Yo estaba en el territorio, los he acompañado y uno quisiera ver a la Armada Nacional con mejores lanchas, con más horas de vuelo, con más recursos, con un equipo de fiscales y de jueces que apoyen estos procesos. El problema es que este ejercicio de quitarle el 20 o el 30% del mercado de la cocaína incautada no es sostenible, porque después de la incautación lo que hacemos es muy poco. Aquí no estamos tomando, y es que cada vez que hay una extinción de dominio, cada vez que hay una incautación podemos hablar de que hay una extinción de dominio a bienes o a propiedades, o que se desmontó una red de corrupción local, o sino por el contrario, lo que estamos haciendo es coger cocaína, pero pues un narcotraficante necesita coronar un solo viaje y puede perder 4 y sigue siendo rentable el negocio. Entonces, lo que yo hablaría es un poco la proyección de la sostenibilidad del proceso. Es importante mantener esas capacidades, pero acompañarlas con acciones reales que disuadan y que neutralicen a las principales carteles y organizaciones criminales en Colombia. Yo pongo un ejemplo permanentemente, y es que de cada 600 investigaciones por lavado de activos que llegan a la Fiscalía, la capacidad de la Fiscalía y los policías judiciales que está allá es solamente para procesar 3 condenas. De cada 600,
3 condenas son generadas por lavado de activos. Y de esas 3 condenas, solamente una termina con una medida intramural, es decir, en la cárcel. El resto reciben casa por cárcel. Entonces, todo nuestro aparato y nuestro sistema de justicia realmente no acompaña y no es proporcional al desafío que están asumiendo los hombres en las carreteras, en los ríos, en los puertos, frente a estas incautaciones. Señor Lapac, Pierre, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, seguimos con el análisis de este informe de la ONU. Hay otro punto que también me llama la atención y es el aumento también de los consumidores. Usted me lo decía al comienzo de esa entrevista, que si aumenta la producción es porque ha aumentado también la demanda, si aumenta la oferta es porque también han aumentado los adictos. Frente a este punto en particular, frente a lo que tiene que ver con las personas que necesitan tratamiento, ¿qué encontraron ustedes en esta investigación? Básicamente hay 55 millones de personas a nivel mundial que necesitan un tratamiento, y eso es una realidad, son cifras inmensas, increíbles, nunca fue tan alto, y básicamente se ve igualmente que hay un aumento del consumo de todas las drogas. La droga la más consumida en el mundo es el cannabis, eso se va a seguir porque es realmente una droga que la gente consuma de una forma normal, pero igualmente al nivel de los opiáceos tenemos mucho más personas que utilizan drogas mortales como el fentanilo, que es una droga que mató más de 55.000 personas solo en los Estados Unidos. Si me recuerdo bien, es más que todos los muertos de la guerra de Vietnam en un año. Entonces, esas son cifras increíbles y tiene un impacto en todo Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. Hasta ahora, felizmente, no está tocando Colombia, pero un día va a llegar. Y entonces es porque es muy importante de tener sistema de alerta precoz, de alertas tempranas para que las cosas, que la gente sepa y que los gobiernos puedan tener políticas y estrategias basadas sobre hechos. Señor Pierre, vamos a marcar una pausa a comerciales. Estamos con 3 expertos en la materia. Me acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en temas de seguridad nacional y mundial. También está con nosotros Daniel Rico, director de C-Análisis, politólogo e investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a analizar el impacto que tienen esos 2 informes en la política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia y la posibilidad de que regresen a este país suramericano las aspersiones aéreas con glifosato. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Históricamente, gran parte de la cocaína procesada en Colombia ha tenido como destino las principales ciudades de la Unión Americana. Y precisamente, desde que asumió el poder el presidente Donald Trump, ha ejercido una fuerte presión al Ejecutivo colombiano para frenar este incremento en el cultivo de hoja de coca. Una de las advertencias se dio en septiembre de 2017 cuando Juan Manuel Santos aún ocupaba la presidencia de Colombia. En un hecho sin precedentes, en por lo menos 2 décadas, el gobierno de los Estados Unidos amenazó con desertificar a Colombia por no cumplir con los acuerdos internacionales en materia de drogas. El gobierno de los Estados Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que fracasó en sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años, incluyendo cultivos récord en los últimos 12 meses. Esa amenaza fue proferida por el presidente Trump al conocer las cifras de cultivos ilícitos que, según la Casa Blanca, habían alcanzado las 188.000 hectáreas en el año 2016. En ese entonces, el gobierno estadounidense argumentó que no desertificaba a Colombia debido al esfuerzo que realizaban las fuerzas de seguridad para frenar este flagelo. Sin embargo, 5 meses después, las advertencias volvieron. Trump advirtió con cortar las ayudas a los países que producen drogas ilegales y no impiden el tránsito de estos estupefacientes hacia Estados Unidos. Y estos países no son nuestros amigos. Nosotros pensamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva y no mencionaré nombres ahora, pero vemos los números y vemos a estos países a los que les enviamos mucha ayuda y el trasiego de droga que viene de esos países se queda en el nuestro. Así que ya no creeré que son nuestros amigos y voy a parar la ayuda.
En marzo de este año, Trump hizo otro llamado al gobierno colombiano, esta vez con Iván Duque como presidente. Aseguró que a su país está entrando ahora más droga proveniente de Colombia que antes de la llegada del presidente Duque al poder. Les diré algo, Colombia. Sí, su nuevo presidente de Colombia, un gran tipo. Me encontré con él, lo tuvimos en la Casa Blanca. Nos dijo cómo iba a detener las drogas. Más drogas salen de Colombia ahora mismo que antes de que él fuera presidente. Entonces, él no ha hecho nada por nosotros. Profesor Jairo Libreros, volvamos a este informe de la Casa Blanca que indica que las cifras de cultivos de hoja de coca en Colombia llegaron a 208.000 hectáreas, una reducción de 1.000 hectáreas con respecto a las cifras del año 2017. ¿Usted cree que este reporte tranquiliza en algo al presidente Donald Trump o todavía está en riesgo esa certificación este año para Colombia y esos millonarios recursos que recibe ese país suramericano por parte de los Estados Unidos para luchar precisamente contra esos cultivos? Pues no le da ningún tipo de tranquilidad y mucho menos algunos elementos que le permita confiar mucho más en la administración del presidente Duque. El propio presidente Trump lo dijo y creo que hay que tener en cuenta sus palabras. Se esperaba una intervención mucho más fuerte de la administración de la Casa de Nariño para evitar que esta situación se repitiera, pero tampoco podemos desconocer algo, Jefferson. Este tipo de situaciones también son herramientas que le permiten a él mejorar su discurso en plena campaña de reelección y mostrarse para un segundo periodo desde la Casa Blanca como un hombre con mayor capacidad para intervenir en Colombia y en otros países que estén involucrados en este triste flagelo. Daniel Rico, ¿cuál es su opinión frente al impacto que tiene en los Estados Unidos las cifras entregadas precisamente en las mediciones hechas por la Casa Blanca? No, yo creo que en los Estados Unidos hay una prioridad y es el tema de Venezuela y se dan cuenta que el tema del narcotráfico y el sostenido incremento que tuvo durante los últimos años el cultivo de coca no puede ser un mecanismo para romper esa relación binacional entre los dos países y por el contrario lo que vemos en las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses, después de esas declaraciones que dio Trump, que ustedes acabaron de mostrar que se dieron en el mes de febrero o marzo, lo que está mostrando es como un mejoramiento. Y es que claramente los Estados Unidos lo que está planteando es no puedo perder a mi mejor aliado por cuenta del incremento del cultivo de coca y todas las dificultades que tiene y que acaba de recibir un gobierno con apenas 10 meses frente al tema de Venezuela y lo que están haciendo es proponiendo a partir de esta crisis una agenda constructiva. Ahora, lo que yo creo que con la agenda de los Estados Unidos se mide es en términos de presupuesto. Lo que tenemos que ver es las apropiaciones al presupuesto de materia de cooperación en lucha antinarcóticos y en temas de seguridad y defensa en general, cómo se proyectan hacia futuro. Y ahorita que viene el incremento del gasto por cuenta del inicio de los procesos de aspersión aérea, es ver cómo se van a distribuir estas cargas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el balance es, aquí hay un tema fundamental que es Venezuela y eso no nos puede distanciar en la relación binacional. Sí. Y segundo es... las acciones y las buenas políticas se traducen en buenos presupuestos. Señor Pierre Lapac, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para finalizar, quiero también conocer su opinión frente a este informe de la Casa Blanca que reseña que el presidente Iván Duque logró frenar y estabilizar en 208.000 hectáreas las cifras que indicaban en los últimos años que habían aumentado las plantaciones ilícitas. Frente a este estudio, frente a estas cifras, ¿qué puede decir usted? Voy a decir que hay una coherencia entre las cifras americanas y nuestras cifras, pero que obviamente son dos rutas paralelas. No puedo decir hasta ahora qué van a ser las cifras que nosotros vamos a sacar al final de julio, pero lo que yo puedo decirle es que no va a bajar de una forma clara. No van a bajar de una forma clara, me dice usted, me anticipa, señor Pierre. Pues yo quiero agradecerle el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Lo estaremos invitando cuando se conozca este informe de las Naciones Unidas que será publicado a finales del mes de julio de este año. Muchas gracias, señor Pierre, por habernos acompañado. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Daniel Rico, director de ese análisis, politólogo e investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Jefferson, igualmente, es un gusto siempre participar y no olvidemos que estas noticias nos afectan a todos los colombianos. No solamente es responsabilidad de un gobierno.
Así es, Daniel. Y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, gracias. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Daniel. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.